Dios los bendiga, hermanos. Los saludo a todos con la paz del Señor. En este nuevo día damos las gracias al Señor porque podemos tener este tiempo para compartir de su palabra, esa palabra que nos trae fuerzas, esa palabra que nos alienta. Y también damos las gracias porque podemos tener un nuevo día para poder disfrutarlo y para poder aprovecharlo siempre. Así que la palabra que les quiero compartir es una palabra muy hermosa que me habló mucho y también me alentó y me corrigió, pero toda palabra es de bendición y sé que también va a serlo para ustedes. Y antes de seguir, me presento para los que están quizás por primera vez escuchando este video. Mi nombre es Gisela y soy de la Iglesia de Casa de Restauración, que se encuentra en Monte Grande, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, sobre la calle Larrea 98. Y la palabra que les quería compartir está en el libro de Marcos, en el capítulo 14, en el versículo 3. Y el título que tiene es Jesús es ungido en Betania. Y dice así: Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena hora me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hasta ahí nomás. Esta palabra la estuve leyendo esta semana y yo siempre digo, ¿no?, que uno cuando va leyendo la palabra y la lee una y otra vez, Dios siempre nos va hablando de cosas distintas, porque la palabra de Dios es una palabra muy rica, que tiene muchas cosas para hablarnos, porque es una palabra viva. Y cuando yo la leía, ¿no?, podía ver tres cosas fundamentales o que en este momento a mí me hablaron, ¿no?, que Dios me habló por medio de ellas. Y la primera es que la mujer sabía la importancia o el lugar en el que había puesto a Jesús en su vida. ¿Por qué? Porque eligió un perfume que era de mucho precio. Acá dice, con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Ella no eligió el perfume uno por ahí que tenía, o no eligió algo así nomás, sino que eligió lo más valioso de ella para poder entregárselo. Y una de las cosas que Dios nos dice como primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nunca me acuerdo el orden, pero es así, ¿no? En simples palabras, Dios nos pide que lo amemos con todo nuestro ser. Y después nos pide que amemos a nuestro prójimo. Pero Él nos pide que nosotros lo amemos a Él y que Él sea quien esté en primer lugar en nuestras vidas. Bueno, en este caso esta mujer, yo creo que claramente sabía en qué lugar había puesto a Jesús y que ese lugar era el primero. Porque en ese momento podría haber estado en cualquier otro lado, podría haber hecho cualquier otra cosa. Pero sin embargo eligió estar con Jesús y eligió derramar lo mejor que tenía, lo más valioso. Y como decía recién, Dios nos pide a nosotros como hijos, hoy en día, que lo amemos a Él con todas nuestras fuerzas. Y yo digo, o sea, cuando pensaba y meditaba, reflexionaba sobre esta palabra, es fácil amar a Dios, porque Dios es perfecto, Dios es amor, Dios no nos falla, Dios nunca nos suelta la mano, Dios siempre está para recibirnos cuando nos equivocamos y volvemos a Él. Él siempre está ahí con sus brazos abiertos para recibirnos, perdonarnos y darnos fuerza para volver a empezar. Entonces, no es difícil amar a Dios, porque uno lo va conociendo a medida que llega al camino, ¿no? A medida que uno pasa más tiempo quizás en oración, uno va creciendo y va conociendo a Dios y conoce de ese amor, entonces uno ama a Dios. Lo difícil es muchas veces ponerlo en primer lugar, que muchas veces quizás estamos pensando en otras cosas o tomamos como prioridad otras cosas
muchas veces sin darnos cuenta y en realidad estamos desplazando a Dios de ese lugar que tiene que ser para Él nomás, que es ese primer lugar, ¿no? Y esto es algo que me lleva a reflexionar a mí justamente y que también se los comparto a ustedes, en qué lugar estamos poniendo a Dios, en qué lugar yo lo pongo mi día a día y en todo momento. Si yo realmente me dejo guiar por lo que está pasando hoy en día, si yo realmente le doy importancia a las cosas temporales, o si yo realmente aprovecho mi tiempo y siempre elijo estar con Él, o en mis tiempos libres o en algún momento del día, más allá de todas las responsabilidades y más allá de todo lo que tenga por hacer, si yo realmente lo pongo en primer lugar. Si yo realmente elijo tener ese tiempo con Jesús y derramar sobre Él lo más preciado que tengo, que hoy en día lo más preciado muchas veces que tenemos es el tiempo, porque es como, no sé si les pasó, pero a veces son tantas cosas que uno dice, necesito que el día tenga más horas porque no llego a hacer las cosas, no sé si en algún momento les pasó, incluso en esta cuarentena, a mí me ha pasado de decir, me gustaría tener 2 horitas más para llegar a hacer las cosas. El tiempo se volvió algo preciado en nuestro día a día. Y la pregunta es, ¿no? ¿Cuánto de ese tiempo que es tan preciado yo le doy al Señor? ¿Cuánto elijo en mi tiempo libre dárselo al Señor o dárselo a cualquier otra cosa que sé que no me va a edificar? Y sé que, como dije recién, muchas veces es difícil, muchas veces elegimos otras cosas, pero lo importante es que si nos damos cuenta que no estamos poniendo en primer lugar a Dios, que realmente podamos hacerlo, que realmente podamos reconocer cuando nos equivocamos y poder decir, bueno, Dios, te tengo que poner en primer lugar y esforzarnos por hacerlo, porque cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo es bendición, porque lo ponemos a Él en primer lugar y hay una palabra que dice, busca el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura, ¿no? O sea, busquemos el reino de Dios y Dios se va a encargar de las bendiciones, de lo que necesitamos, de todos nuestros problemas, de nuestras circunstancias, pero si buscamos primeramente a Dios es cuando salimos beneficiados, ¿no? Porque estamos obedeciendo ese primer mandamiento, amar a Dios con todo nuestro ser y que Él sea nuestro primer lugar. Eso es lo más importante y eso es parte también de la obediencia que después trae bendición. Pero como decía recién, amarlo es fácil, dejarlo en primer lugar muchas veces es difícil y quizás a veces nos demos cuenta que estamos desplazando a Dios de ese lugar, pero si volvemos a ver, si reconocemos cuando lo estamos desplazando de ese lugar, entonces Él nos dice, bueno, sí, te perdono y volvé a intentarlo, entonces volvemos a intentarlo y a veces hay cosas que ya van a dejar de llamar nuestra atención y no lo vamos a dejar a Dios por eso, de lado, perdón. Pero quizás después va a aparecer otra cosa que nos quiera distraer o que quiera preocuparnos más y que quiera desplazarlo a Dios de ese lugar. Pero lo importante es que siempre estemos intentando que Dios esté en primer lugar en nuestros corazones y, como decía recién, en nuestro tiempo, que es algo tan preciado que tenemos hoy en día que a veces parece que se escurre en nuestras manos ese tiempo, pero que realmente podamos hacerlo. Nuestros tiempos libres, antes de distraernos, antes de cualquier otra cosa, si no lo hicimos en ningún momento, tener ese tiempo, que sea cortito, un tiempo con el Señor. Él siempre tiene algo para hablarnos cuando nosotros estamos dispuestos a escucharlo a Él, perdón. Y el otro punto, algo que en la palabra me llamó mucho la atención, es también en este versículo, que en la última parte dice, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. La palabra que me llamó mucho la atención es quebrando, y hasta la subrayé y todo, que es muy loco porque cuando nosotros llegamos al camino, hay distintas personas, ¿no? Cuando llegamos al camino hay personas que reciben a Jesús en su corazón, que hacen la oración de fe, pero que no siguen adelante, es decir, hacen la oración de fe, la repiten como cualquier cosa, sin entender el verdadero significado y siguen con su vida normalmente, no tienen un verdadero encuentro con el Señor. Hay personas que hacen la oración de fe, que quizás comienzan este camino del Señor, pero se quedan ahí, como en el medio, como que no deciden darle toda su vida verdaderamente al Señor.
Y después hay personas que es todo lo contrario, que son todo lo contrario, ¿no? Que deciden hacer esta oración de fe, que reciben a Jesús en su corazón y que deciden darle todo al Señor, entregarle toda su vida entera, sus sueños, sus deseos, sus anhelos, su familia, toda decisión que toman, lo ponen en oración. Ese tipo de personas es como, imaginemos, ¿no? Cuando estamos en el mar, ¿no? Hay personas que se quedan en la orilla. Esas son las personas que quizás hacen la oración de fe, que dan ese paso, pero que se quedan ahí, que no siguen adelante, que se sienten cómodas en el lugar en el que están y se quedan en la orilla. Hay personas que se quedan quizás entrando al mar, en la mitad, donde generalmente se forma esa canaleta, se quedan ahí, en el medio, como que les gusta el agua, les da un poco de miedo, entonces se quedan en el lugar donde están porque saben que están pisando firme sobre la tierra, sobre la arena. Y después están las otras personas que hacen la oración de fe que dije recién, ¿no? Que deciden entregarle todo al Señor, que quieren ir más profundo, ¿no? En cuanto a las cosas de Dios, poder conocerlo a Él, que Dios cumpla sus propósitos con su vida, y son esas personas que, digamos, quieren llegar a lo profundo del mar. Son aquellas personas que deciden llegar a esas partes donde las olas no rompen, sino que son como onditas así, ¿no? Y son personas que no están pisando tierra firme, o sea, no están pisando la arena, sino que simplemente se tienen que dejar llevar por el agua. Y esto era lo que yo reflexionaba, ¿no? En estos tres tipos de personas y en la palabra quebrando, ¿no? Cuando nosotros decidimos ir más profundo, cuando nosotros decidimos rendirle todo al Señor, como decía recién, esas personas que están en lo profundo del mar, como decía también recién, no están pisando firme esas personas en la arena, sino que se tienen que dejar llevar por el agua. Y tienen que quizás no actuar por sus propios medios, sino que dejar que el mar los guíe. En esto yo lo llevaba a lo espiritual, ¿no? A nosotros, al hoy en día. Cuando habla de quebrando el vaso de alabastro, a mí se me venía a la cabeza esto, ¿no? Que si nosotros queremos rendir lo mejor para el Señor, si nosotros queremos que de nosotros salga ese perfume tan hermoso y tan rico y de un valor tan alto delante del Señor, tenemos que dejar que Él nos moldee. Tenemos que dejar que podamos ser quebrados, por así decirlo, por Él. No digo que Él nos quiebre literalmente, sino que muchas veces pasamos como hijos de Dios y no siendo hijos de Dios, se pasan por situaciones difíciles, se pasan por aflicciones, por problemas, por circunstancias, que cuando estamos en el camino de Dios, entendemos que toda circunstancia nos lleva a un crecimiento, nos lleva a superar una prueba, a superar algo que nos estaba pasando, y si nosotros oímos la voz de Dios en esas circunstancias, somos moldeados por Él, ¿no? Yo siempre dije y siempre digo, ¿no? Que en toda circunstancia mala, en toda circunstancia que parece difícil, uno tiene que siempre aferrarse a Dios, porque Dios puede sacar lo mejor de nosotros en esa circunstancia, y es en esos momentos donde somos transformados por Él para poder ser como Él, con su carácter, con su forma de ser, ¿no? Ya esto era a lo que me refería, que si nosotros queremos derramar lo mejor delante de Él, delante de su presencia, que realmente podamos dejar que Él nos moldee, que Él nos transforme y que Él nos cambie. Muchas veces quizás Dios nos corrige, nos dice, esto está mal, esto no te está haciendo bien, y muchas veces no le damos importancia o hacemos los que no escuchamos, lo que no entendimos, y Dios quizás está queriendo decir, esto está mal, esto te impide bendiciones, y nosotros tenemos que cambiarlo. Y sé, como decía recién con el primer punto, que es difícil, ¿no? Como es difícil poner en primer lugar a Dios, también es difícil dejar que Dios nos moldee, pero eso es lo que nos acarrea después bendición. Cuando nosotros dejamos que Dios nos moldee, Él saca cosas que nos traban, Él saca cosas que nos separa de Él, Él saca cosas que están mal en nosotros, como falta de perdón, como tristezas, como angustia, como enojo guardado en los corazones. Él saca todo eso, malas costumbres, cosas que nos hacen mal, que nosotros quizás antes, porque estábamos cegados y porque no entendíamos, nos aferrábamos a esas cosas que nos hacían mal,
y pensábamos que era un bien, pero hoy Dios nos muestra, nos revela siempre a través de su palabra, y cuando tenemos tiempo con Él en oración, nos muestra qué es lo que estamos haciendo mal y que eso nos hace justamente mal y que tenemos que dejarlo. Y con esto me refiero a que podamos ser moldeados por Él, que Él pueda quebrar esas estructuras muchas veces, esas cosas que están en nosotros, que están mal, y que Él pueda sacarlas, pero para eso nosotros se lo tenemos que entregar. Entonces, yo leía esta palabra y reflexionaba mucho sobre estos dos puntos que me parecieron súper importantes. Queremos recibir bendición, queremos recibir paz, queremos recibir amor, queremos reflejar a Cristo, queremos ser testimonio para nuestra familia, para nuestros conocidos, para nuestros vecinos. Entonces, pongamos en primer lugar a Dios, principalmente amemos a Dios, pongámoslo en primer lugar y dejemos que Dios nos moldee, que podamos seguir en su voluntad y que cuando algo está mal en nosotros, que podamos realmente entregárselo en sus manos. Como dije recién, es fácil decirlo, yo lo digo y parece algo súper fácil, pero muchas veces en la práctica, en la vida diaria, es difícil. Pero lo importante de todo esto es que nosotros nos esforcemos siempre por seguirlo a Él, siempre porque Él esté en primer lugar. Porque en definitiva es eso lo que a nosotros nos beneficia, y son las bendiciones y es su amor, y es todo lo que podemos tener. Me di cuenta en este tiempo que empecé a dejar más cosas en sus manos y más paz sentía. Y ahí empecé a entender y dije, claro, si uno deja cosas en manos del Señor, si uno realmente obedece a su palabra, porque muchas veces somos muy testarudos, y lo digo por mí, porque he escuchado capaz un montón de veces distintas palabras que decían, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y yo no lo hacía directamente, no lo llevaba a la práctica, como decía recién, y cuando lo empecé a hacer, dije, era solamente hacer esto, pero como dije recién, a veces cuesta al principio, pero cuando dejamos cosas en manos del Señor nos damos cuenta que tenemos paz, que tenemos bendiciones. Creo que una de las cosas más importantes es esa paz de saber que todo está conforme a la voluntad de Dios, que las cosas a nuestro alrededor pueden estar mal, pero Dios tiene el control de todo y la paz que la da Dios no la da nadie. Así que esto es lo que quería compartirles el día de hoy, que Dios puso en mi corazón, que a mí me habló un montón y que la verdad me encantó y que sé que va a ser de bendición para ustedes. Y también si hay alguien quizás que está por primera vez escuchando esta palabra, si nunca escuchó vio uno de estos videos o nos escuchó, si nunca hizo una oración de fe, yo quiero invitarte a hacer esta oración de fe. Es una oración en la que tenés justamente que repetir unas palabras para poder recibir a Jesús en tu corazón, para poder tener esa vida eterna que Dios nos promete, esa vida eterna en Él, debido a que recibimos justamente a Jesús en nuestro corazón. Jesús el que dio la vida por cada uno de nosotros, por vos, por mí, por todo el mundo, para que podamos tener esta vida eterna. Así que si querés, te invito a que, si podés, que cierres tus ojos, si no, si querés anotar la oración de fe para poder hacerla en otro momento, pero que puedas repetir conmigo estas palabras y que puedas tener fe también, que creas al momento de repetir estas palabras, que realmente hay un Dios que te ama, que es real y que está más cerca de lo que nos podemos imaginar. Así que te invito a repetir estas palabras, a orar. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y como hijo, te pido que cortes toda maldición generacional en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Así que los bendigo y que tengan una muy, muy bendecida semana.